Vamos, Ok, hermano. muy bien. Bien, hermanos, después de este ratico de saludos y de alegría, realmente cuando nos reunimos los hermanos, yo creo que se manifiesta la alegría que Dios nos permite tener, pues. Y a pesar de que estamos lejos uno de otro, sin embargo, se puede notar el amor, pues, que existe entre la hermandad, pues. Vamos a iniciar con el estudio de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Figueroa si nos puede ayudar con la oración, hermanito, por favor. Sí, hermano, encantado. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, he aquí tus siervos en esta plataforma, reunidos juntos todos para edificarnos en el conocimiento de la palabra. Gracias le damos por esas bendiciones, Padre. Gracias le damos por esta oportunidad. Le pedimos tus bendiciones para que guíe al hermano Mario en la sabiduría de su palabra, en lo que nos va a enseñar esta tarde. Sabemos y conocemos el conocimiento de Él, pero sus bendiciones siempre estarán presentes para todos y cada uno de nosotros que escuchamos y aprendemos su sabia palabra. Gracias por ello, Padre. Gracias también porque usted permite que en esta plataforma los hermanos que los conducen puedan estar siempre atentos, trayendo nuevos temas y buscando la edificación de cada uno de nosotros. Estando lejos físicamente, estamos unidos en un solo corazón, en ese amor que usted nos enseñó. Gracias por esas bendiciones, Padre. Permítanos siempre orar por los hermanos que están mal a un problema de salud, a un problema que los aqueja o a un problema que nos aqueja en todas circunstancias, sean en trabajos, sean económicamente o cualquier problema. Su voluntad, Padre, para que podamos salir los problemas, para que se pueda salir de los problemas, siempre que usted nos permita, que usted su providencia divina pueda alcanzarnos. Denos usted sus bendiciones, permítanos estar usted con nosotros, esté con nosotros, guíenos, Padre. Le agradecemos ello en nombre de tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Estoy dando la entrada a unas hermanitas acá que están esperando. Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas, hermanas, que Dios les bendiga a los hermanos y que Dios les cuide grandemente. Bienvenidos, hermanos que siempre están aquí apoyando y animando y también los que hoy por primera vez nos visitan, pues bienvenidos, pues como la hermana Jenny y también su Caridad Gómez también, pues bienvenidos. Y bueno, los hermanos que siempre nos acompañan también son bienvenidos porque por eso es que podemos hacer estas reuniones. De otra manera no podríamos hacerlas. Voy a compartir pantalla. Ok, el perdón de pecados para los santos antes de Cristo, esto lo hemos venido hablando y en algunas cosas he ido asomando lo que la palabra enseña, pero hoy vamos a tratar como darle un punto más específico, ¿no? De todos modos, para repasar un poco y no nos vayamos a perder, pues en lo que se ha venido diciendo, eh, dijimos que Dios es justo y no da por inocente al culpable. Todos los hombres han pecado, todos, de Adán hasta todos los hombres han pecado y estaban y están todavía destituidos de la gloria de Dios, excepto aquellos que por fe han obedecido y han alcanzado la justificación. Entonces, por causa del pecado, todos los hombres han estado separados de Dios, como nos enseña Isaías 59:2, pues, que el pecado crea una división, en este caso, de Dios con su pueblo Israel. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por causa del pecado, hermanos, y esto es algo que es importante eh, asimilarlo y enseñarle a las personas, porque algo que la mayoría de las personas no entienden es que están en pecado, pues, y, y por esa causa ellos no tienen a Dios, aunque ellos crean que sí están con Dios.
Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecaron, pues la consecuencia en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que todos los que pecan y se mantienen en el pecado, su destino final es la muerte, eh, en principio la muerte espiritual que tienen por no tener comunión con Dios, pero finalmente la muerte espiritual ya definitiva, pues que es la segunda muerte. Eh, y a pesar de eso, pues en la justicia de Dios vemos que Dios ha dado o ha perdonado o ha justificado eh, hombres y mujeres, no solamente hoy en día en el tiempo de la gracia en que ya estamos disfrutando del sacrificio de Cristo, sino también en el pasado. Entonces, como Dios es justo, su justicia requiere que el pecador esté destituido de su gloria y por otro lado, que pague con la muerte espiritual, con la condenación eterna. Por eso nos dice la palabra, por ejemplo, Salmo 7:11, que Dios está airado contra todo, contra el impío todos los días. ¿Por qué está airado? Porque Dios no, en su justicia, no tolera la desobediencia. Por otro lado, el autor a los Hebreos nos confirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión o pago por el pecado. Entonces, estas son cosas que va agregando complejidad al entendimiento de la palabra. O sea, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como pecaron, todos están destinados a la condenación eterna, a la muerte segunda, a la muerte espiritual definitiva. Y por otro lado, era necesario para poder haber remisión o pago o liberación del pecado, un derramamiento de sangre. Pero como vimos la semana pasada, y ahorita lo vamos a medio retocar nuevamente, eh, el sacrificio de animales, la sangre de los animales no quitaba el pecado. Entonces, Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La Biblia latinoamericana lo dice así. Además, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado, pues. Ok, entonces, para quitar el pecado, ya vimos que todos los hombres han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, pero nos dice la palabra y nos enseña el antiguo pacto, porque esto lo enseña la ley de una manera más profunda, que era necesario la muerte y el derramamiento de sangre de un ser inocente. En este caso, en el antiguo pacto era de animales, ¿ok? Animales que eran usados como sacrificio para cubrir, tapar el pecado de los hombres, del pueblo de Israel en este caso, o de los individuos que se acercaban porque habían hecho algo incorrecto. La nueva versión internacional dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Todos los hombres han pecado, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, todos los hombres, el pago que tenían que dar por su pecado era la muerte, la condenación eterna, el castigo eterno, la separación eterna de Dios, como lo vimos ya en los estudios anteriores, ¿ok? Entonces, para poder purificarse ahora también, pues entendemos que es necesario que haya derramamiento de sangre. Pero cuando vamos al antiguo pacto, nos damos cuenta que los antiguos derramaron sangre, ¿ok? Hicieron sacrificios. Los sacrificios se están haciendo desde prácticamente del principio del mundo, después que Adán y Eva pecaron. Y esos sacrificios, esa sangre derramada y aquella que fue exigida bajo la ley por Dios, resulta que no quitaban el pecado. La ley fue dada para beneficio de la humanidad. Entonces, ante la condición perdida de la humanidad y sin solución por sus propios medios, porque ese es el punto, la humanidad no tenía manera de acercarse a Dios por su propia cuenta.
los hombres no podían hacer nada para acercarse a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó, Dios buscó, Dios dio una salida para que el hombre pudiese acercarse a él. ¿Ok? Entonces, esa salida viene por causa de Cristo, porque aunque la ley de Moisés había sacrificios de animales y había un perdón parcial o simbólico, como queramos llamarlo, pues, sin embargo, la ley de Moisés no permitía a los hombres acercarse a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros entender eso? Bueno, cuando nos sentamos y vemos el libro a los Hebreos y vemos Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, nos damos cuenta que el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo era el lugar donde moraba la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Y a ese lugar santísimo, el único que podía llegar hasta ahí era el sumo sacerdote y era una sola vez al año. ¿Qué significa todo eso? Que todos los demás sacerdotes, que todo el resto del pueblo no podían entrar a la presencia de Dios, no podían acercarse a Dios. A diferencia del nuevo pacto, que ya nosotros sabemos que ahora todos podemos acercarnos a Dios libremente. Entonces, los sacrificios de animales bajo la ley no quitaron los pecados. Entonces, si era necesario derramamiento de sangre, y la sangre de los animales no quitaban los pecados, entonces, ¿qué sangre tenía que ser derramada? ¿Qué sacrificio era el que se requería para que hubiese realmente un verdadero perdón de pecado? Entonces, estos sacrificios de animales no redimieron del pecado, no liberaron del pecado. Por esa razón, año tras año tenían que hacer memoria de ellos, porque a diferencia del nuevo pacto, de lo que Cristo hizo por nosotros, que es la gran ventaja del nuevo pacto con respecto al antiguo, nosotros hoy en día, cuando nuestros pecados son perdonados, ya nosotros no hacemos memoria de ellos, pues. Ni Dios los toma ya en cuenta más nunca. Fueron perdonados. Y cuando Dios lo da por perdonado, eh, ha sido quitado como estorbo entre Dios y nosotros. Entonces, no daban un verdadero perdón de pecado, o diciéndolo de otra manera, daban un perdón de pecado provisional o simbólico, junto con una purificación parcial que permitía la santificación. O sea, ¿qué estamos viendo? Que realmente no había un verdadero perdón de pecados en el antiguo pacto. Sin embargo, Dios pasaba por alto, y esto es lo que hoy vamos a ir a desarrollar un poquito más atrás, esos pecados. Aunque la ley era santa y buena, sin embargo, era deficiente. Y esta es la otra realidad de por qué la ley tenía que ser quitada. La ley era deficiente. No podía ser perfectos, o sea, no podía llevar a estar al nivel espiritual, a la condición espiritual, a los que vivían bajo la ley. Pues. Al menos hay dos perfecciones en la palabra de Dios con respecto a lo que hace por el ser humano, pues. La que da la palabra, cuando nosotros estudiamos y practicamos la palabra, esa nos ayuda a crecer espiritualmente y de esa manera nosotros vamos creciendo hasta la estatura espiritual de Cristo, ¿ok? Pero está la otra perfección, que es la que se da inicialmente por medio del bautismo. ¿Qué significa eso? El bautismo, la obediencia al bautismo, llevando a cabo todos los pasos necesarios para que sea efectivo, hace que ya nosotros estemos capacitados, estemos completados, estemos terminados para poder acercarnos a Dios. Pues, después que nosotros nos bautizamos, automáticamente ya nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por la oración, ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ya somos hijos de Dios, ya somos pueblo de Dios. Pues. Esa perfección es la que da la palabra cuando hace efecto en nuestros corazones, obedecemos y nos bautizamos. Pero después viene otra perfección, que es la perfección que vamos logrando a medida que vamos madurando y creciendo espiritualmente. Entonces, la ley no podía dar esa perfección, pues, porque ni permitía que el hombre pudiese acercarse a Dios realmente, como lo hacemos nosotros cuando nos bautizamos,
ni tampoco la ley permitía o iba hacia el corazón, hacia el interior del hombre, hacia la conciencia del hombre para transformarlo. Esas dos cosas sí hace el sacrificio de Cristo y sí hace el nuevo pacto. El nuevo pacto sí va y nos hace a nosotros completos, perfectos, para poder acercarnos a Dios desde el momento en que empezamos a obedecer, y además nos transforma internamente de tal manera que nuestro corazón va cambiando con los años y podemos llegar a esa estatura espiritual de Cristo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, ellos se acercaban, pero básicamente el pueblo se quedaba afuera. Los sacerdotes, los levitas que trabajaban en el tabernáculo no podían tampoco entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, de tal manera que el único que podía entrar a la presencia de Dios de una manera de acuerdo a lo que establecía la ley, era el sumo sacerdote. Entonces, la ley nunca pudo llevar a los hombres cerca de Dios. Esa es la verdad, hermanos. A ese nivel necesario para que ellos pudiesen recibir el perdón de pecado y limpiar la conciencia de pecado. Porque para poder acercarse a Dios tenemos que estar libres de pecado, hermano. Tenemos que estar sin contaminación, pues, porque los pecados causan esa división entre Dios y los hombres. Entonces, la ley no podía transformar los corazones. Cristo, su sacrificio y el nuevo pacto sí transforman nuestro corazón. Entonces nos dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, no pueden completar, no pueden capacitar en cuanto a la conciencia, o sea, a la parte interior del ser humano al que practique ese culto. La Biblia latinoamericana dice perfección interior. La ley no podía llevar al hombre a esa perfección interior. Entonces, al no ser perfectos, o sea, limpios de todo pecado, finalmente no podían acercarse a Dios. Solo el sumo sacerdote podía interceder por sí mismo y por ellos una vez al año. Entonces, ¿qué pasa? Si la ley pudiera perfeccionar la ley de Moisés, estamos hablando, entonces una vez hecho el sacrificio ya no haría más falta sacrificios por el pecado. Pero resulta que todo el tiempo tenían que estar haciendo sacrificios por el pecado. Una vez al año, en el día de Yom Kippur, habían sacrificios diarios, habían sacrificios semanales, mensuales, siempre había sacrificios. Entonces, estos sacrificios de animales no limpiaban realmente del pecado ni tampoco purificaban la conciencia. Y bajo esta condición, ellos no podían acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo se salvaron estos hombres y estas mujeres? No solamente los que vivieron bajo la ley de Moisés, sino los que vivieron antes en la era patriarcal. Pues lo que nos enseña la palabra, el nuevo pacto, es que el sacrificio de Cristo fue imputado a ellos, ¿ok? Por la misericordia de Dios. A pesar de que Cristo no había muerto, porque desde que Adán y Eva pecaron, Caín mató a Abel, Noé pues hizo el arca y todo eso, pasaron miles de años antes de que viniera el sacrificio de Abel. Entonces, la ley no podía ayudar a los que se acercaban a Dios o querían acercarse a Dios. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, no los quitaron, pues. No los eliminaron, pues, entre Dios y los hombres. Dios sencillamente lo que hacía era como taparlo, pues era como cuando uno tiene un desperfecto en una pared y le pone una mano de pintura, el desperfecto está detrás de la mano de pintura o detrás del cuadro, de lo que uno ponga encima, pero ahí está el desperfecto. Así es el pecado en el antiguo pacto. A pesar de que se tapara, se cubriera con la sangre del animal, sin embargo el pecado estaba ahí.
Hebreos 10 del 10 al 11 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios no quitan los pecados. Sin embargo, el mismo versículo nos está diciendo que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esa ofrenda, ¿qué significa? El sacrificio de Cristo, su sangre derramada por los pecados de todos los hombres. Pues. Entonces, Cristo sí quita el pecado, pues. Algo que no hacía los sacrificios de animales en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como es necesario que haya derramamiento de sangre para el perdón de pecados, para la remisión, para la liberación de los pecados, eso se cumplió en Cristo Jesús, en su sangre derramada. Entonces los sacrificios de animales solo era una representación sombra de lo verdadero, que vendría en la persona de Jesús. ¿Eh? Entonces, Biblia latinoamericana dice, es que la sangre de los toros y los chivos no tiene valor para quitar los pecados, no tenían. Entonces, ¿qué es lo que se hacía bajo el antiguo pacto? Era como tapar, pues. La expiación, la palabra expiación significa básicamente tapar, pues. Como esconder, pues, como cuando alguien hace, hace la vista, o no la vista gorda, sino que voltea para otro lado para no ver lo que está ahí. Pues. Entonces, la sangre de animales no removieron el pecado realmente. Entonces, los pecados de los santos bajo el antiguo pacto, de aquellos que vivieron por fe y obedeciendo a Dios, serían perdonados sobre otro sacrificio, sobre otra sangre derramada, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien pagaría el precio justo delante de Dios, el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacía Dios realmente? Pues nos enseña Pablo que Dios pasó por alto los pecados de ignorancia hasta que llegara el tiempo de reformar todas las cosas. Dios los pasó por alto. Eso fue lo que hizo Dios, pasar por alto los pecados de ignorancia. Entonces ahí entra la palabra ignorancia. ¿Por qué cuando se introdujo la ley abundó el pecado? Porque ya no había ignorancia, sino que ya las personas pecaban de una manera voluntaria, premeditada, sabiendo que no lo podían hacer. Y esa es la diferencia que había entre hacerlo de una manera que uno no sabe lo que estaba haciendo. Por ejemplo, Abraham mintió, pues. Pero quiere decir que Abraham no tuvo pecado. Sí tuvo pecado, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo pasó por alto. ¿Por qué? Porque a él no se le había dado ley, por lo menos que diga la palabra, de que no debía mentir, pues. Y de hecho Dios no le reclamó que hubiese mentido. Entonces, él en su ignorancia lo hizo. Pero ya cuando las personas saben que no deben mentir y mienten, ya eso no es un pecado de ignorancia, sino es un pecado contumaz, voluntario, deliberado, pues. ¿Ok? A diferencia del nuevo pacto, los pecados son borrados, ya no son tomados en cuenta, desaparecen entre el pecador arrepentido y limpio en la sangre de Cristo y Dios. O sea, ya no hay pecado que separe al hombre de Dios. Dios no tiene más memoria de ellos en cuanto a imputarlo al pecador redimido. Ya Dios no se acuerda porque ¿qué pasa? Dios sabe que hemos pecado, pero cuando Cristo nos limpia de pecado, ya esos pecados Dios los pone a un lado y ya no permite que esos pecados sean puestos a nuestra cuenta, sino que han sido limpios, han sido quitados por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que es tan importante nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en nuestras vidas, porque de otra manera no pudiésemos acercarnos a Dios y estaríamos destinados a la condenación eterna. Pues. Los pecados perdonados ya no son traídos a la memoria de Dios, no estorban, pues, ni impiden que el hombre se pueda acercar a Dios, ya no crean un abismo, una pared entre Dios y los hombres.
Hebreos 10 del 16 al 18 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenía de especial este nuevo pacto que se está ofreciendo con respecto al antiguo? Porque el antiguo tenían que estar recordando los pecados cada año. Pero ¿qué dice este sobre el nuevo que iba a haber? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, donde hay pago por esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Y esa ofrenda cuál fue? No fue la de animales, no fue la sangre de animales, ni de corderos, ni de machos cabríos, ni nada por el estilo, sino fue la ofrenda dada por Cristo en la cruz del Calvario. A pesar de que Dios había establecido los sacrificios de animales como obligatorios según la ley, llegó a aborrecerlo, como ya lo estudiamos la semana pasada, porque la ley era solo una serie de ordenanzas externas que no perfeccionaban ni transformaban el corazón de aquellos que practicaban este tipo de ritos. O sea, la ley en sí no pudo luchar contra la condición pecaminosa del hombre, a diferencia de la ley de Cristo, que sí lucha y sí transforma al hombre interior, sí nos hace cambiar cuando tenemos la disposición de cambiar. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, pues Dios enviando a su Hijo, pero nos dice que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley no podía realmente o no tenía los medios o no tenía las bases para luchar contra la carne, pues contra los apetitos, los deseos de la carne. La nueva versión internacional dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa del hombre anuló su poder. Entonces ya Dios no quiso más ofrendas según la ley. No las quiso, las aborreció, porque el pueblo de Israel se habituó a ella como una serie de normas, leyes, costumbres, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso es que la ley era un arreglo temporal. O sea, hay varias razones por las cuales la ley tenía, cuando nosotros la estudiamos, hay varias razones por las cuales la ley tenía que ser abogada, pues, abolida. Pues. En la ley, por ejemplo, el arrepentimiento estaba ausente la mayoría que se acercaban a Dios bajo la ley. Si pecaban, buscaban un animal y le ofrecían sacrificio, eso era todo. Pequé, hice algo indebido, bueno, vamos a llevar un cordero, busca el más gordo. Los que tenían un corazón dispuesto, otros buscaban los animales que ya se estuviesen muriendo, que tuviesen la pata quebrada, pero eso era todo, pues. Pero cuando se arrepentía el pueblo, cuando se arrepentían, cuando le llamaban la atención, pues. David, ¿cuándo se arrepintió David? Cuando le llamaron la atención. Que a diferencia del cristiano, que también puede fallar, pero sin embargo uno evita desagradar a Dios, pues. Uno evita caer en algo que uno pueda ofender a nuestro Dios. Entonces, la justicia de Dios es satisfecha por el sacrificio de Jesucristo como ofrenda por el pecado. Ahora, por medio de la sangre de Cristo y de su sacrificio, ahora puede manifestar su amor que siempre ha tenido por la humanidad, su misericordia y justicia sobre todos los hombres arrepentidos que obedecen a Jesús y que obedecieron a Dios antes de Cristo. Pues. Porque el sacrificio de Jesucristo beneficia a todos los que han vivido después de su muerte, pero también ha beneficiado a todos aquellos que murieron antes de que Él diera su sacrificio. Entonces, Romanos 3, 24, 26, Pablo nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como pago, como el factor favorable, eh, aquello que tapa, pues quita el pecado por medio de la fe en su sangre. ¿Se acuerdan que si sin sangre no hay remisión de pecados? Y la sangre de los animales no permitían la redención de pecado real.
pero en la sangre de Cristo sí se presenta ahora la propiciación para manifestar su justicia, ¿verdad? ¿Para quiénes? No solamente para los del tiempo de Cristo hacia acá, sino dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Y esta es la razón por la cual Dios no condenó a todos esos hombres y mujeres que vivieron en el antiguo pacto y que pecaron contra Dios, pero que sin embargo por fe, y esa es otra cosa para estudiar, lograron lograron el favor divino. Dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, o sea, él los pasó por alto con la mira, o sea, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué significa pasar por alto? Strong dice tolerar. O sea, Dios toleró pues los pecados pasados. ¿Por qué los toleró? Por su paciencia. Vine dice, dejar ir, pues. Dios dejó ir, dejó a un lado, soltó pasar de lado, o sea, hizo, no tomó en cuenta pues, los pecados pasados. Pero su justicia requería que fueran castigados, pero él los pasó por alto en aquellos que tuvieron fe y creyeron en Dios, en las instrucciones que él le dio a cada uno de acuerdo al tiempo en que Dios se manifestó con ellos. Vine sigue diciendo lo que conlleva a suspensión de juicio. Al pasar por alto los pecados, suspende los juicios, detiene el castigo con referencia a los pecados cometidos con anterioridad al sacrificio propiciatorio de Cristo, siendo este pasar por alto no debido a falta de consideración de ellos. O sea, Dios no es que no se daba cuenta o no tenía en cuenta esos pecados, sino que Dios con paciencia los pasó por alto en ese momento. Entonces, no debido a falta de consideración de ellos por parte de Dios, sino debido a su paciencia. El diccionario Toger dice acción de no hacer caso. O sea, Dios no hizo caso de aquellos que manifestaron fe. No fueron los que se justificaron por la ley, eso no pudieron recibir nada. Era necesario la justificación por la fe, pues. Entonces la fe siempre ha estado presente, hermano, desde Abel hasta el último hombre que existe en esta tierra. La primera antes de Cristo era la fe en Dios, en lo que Dios decía y en el poder de Dios para beneficiarlo. Y una vez llegado Cristo, ahora es necesaria la fe en Cristo, que también es tener la fe en Dios. La Biblia de las Américas nos dice, de los versículos que estamos considerando, Romanos 3:25 dice, pues porque en su tolerancia, o sea, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, porque fue tolerante, hermanos. Porque si la paga del pecado es muerte, pues todos han pecado, pues todos tenían que haber sufrido la condenación eterna. Pero como Dios ya tenía un plan en Cristo Jesús, pues Dios pasó por alto esos pecados en función del sacrificio que vendría después. La Nueva Traducción Viviente dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, Dios fue tolerante, hermanos, paciente con los hombres de fe que vivieron antes del sacrificio de Jesucristo. Por su fe no les condenó, justificándoles en base a una ofrenda por el pecado que se daría en el futuro. Y no era la de animales, sino el sacrificio de Cristo. Entonces, esto implica que Dios perdonó a todos los hombres de fe desde Abel en base al sacrificio y ofrenda de Jesucristo, que pasaría siglos después. Ahora, ¿qué clase de perdón es? Vamos a seguir andando un poquito de eso. Entonces, solo el sacrificio de Cristo es el que quita los pecados. No hay nada en el mundo, aunque Dios perdona los pecados, Dios
puede perdonar los pecados porque Él es el que condena y justifica. Sin embargo, Dios en su esencia, en su justicia, Dios necesita algo que justifique que pueda perdonar los pecados de los hombres, porque lo exige su propia esencia, su justicia. Y eso se fundamenta en el sacrificio de Cristo. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Cristo si hubiese tenido que seguir bajo la ley. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿verdad? Se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Entonces, Cristo sí quita el pecado. Su sangre derramada, su ofrenda, su sacrificio sí quita el pecado, a diferencia de lo que ya hemos leído, que el sacrificio de animales no quitaban el pecado. En primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, Dios pasó por alto la ignorancia, los pecados de estos hombres de fe, pues, porque, porque usaron la fe con Dios y vivieron de acuerdo a esa fe. Pero ellos también pecaron, pues, aunque no supiesen que estaban pecando, aunque no entendieran que habían cosas que no debían hacer, pues, porque no tenían la ley. Por ejemplo, estamos hablando de Abraham y Jacob, pero una vez llegada la ley, los que estaban bajo la ley ya sabían qué debían hacer y qué no debían hacer, qué era lo que a Dios le agradaba y qué era lo que a Dios no le agradaba. Entonces, generalmente no acostumbro a poner comentarios de hermanos, pero y de algunos eh, comentarios bíblicos, pero se los voy a poner para que nos ayude a comprender un poco más esto de que Dios pasó por alto. Por ejemplo, el hermano Bill Ruiz dice en su comentario de Romanos, ¿no? Pasado por alto en su paciencia. Entonces, él explica, era perdón provisional y temporáneo hasta la muerte de Cristo en la cruz. O sea, era un perdón provisional y temporáneo hasta que ocurriera la muerte de Cristo en la cruz. Los sacrificios bajo la ley de Moisés apuntaban al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, pero no perdonaban en realidad. A causa de estos sacrificios simbólicos, de los de animales, Dios mostró tolerancia y paciencia, entonces, pasar por alto, mirando al tiempo en que castigaría el pecado con los sufrimientos de Cristo en la cruz. Cristo fue el que pagó lo que el pecador merecía sufrir. Comentario de Sarmiento, Fawcett y Brown también. ¿Qué dicen ellos? Pues los pecados pasados, dicen, no los pecados cometidos por el creyente antes de abrazar el cristianismo, sino los pecados cometidos bajo la antigua dispensación, antes que viniera Cristo para quitar el pecado por los sacrificios, por el sacrificio de sí mismo. Dice, en su paciencia, y explica, en la paciencia o longanimidad de Dios, o sea, largura de ánimo para ser tolerante. Dios no los remitía, o sea, no habían sido, o sea, no habían sido pagados, no habían sido cancelados, sino solamente se abstenía de castigarlos, pasándolos por alto hasta que fuese hecha adecuada expiación por ellos. La interpretación exacta del estado de los creyentes bajo el Antiguo Testamento no es el de una compañía de hombres perdonados, sino de hombres cuyos pecados tolerados y pasados por alto en el interín, o sea, en el tiempo, esperaban una futura expiación en el cumplimiento del tiempo. ¿Ok? William MacDonald dice, la obra acabada de Cristo declara la justicia de Dios para la remisión de los pecados pasados. Esto se refiere a los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo. Desde Adán hasta Cristo, Dios salvó a aquellos que ponían en él su fe sobre la base de aquella revelación que él les diese, o sea, lo que Dios les decía, pues, lo que Dios le dijo a Abraham, a Jacob y a Isaac tal vez es muy parecido, pero lo que le dijo a Noé no era igual a lo que le dijo a Abraham,
Entonces ellos ponían su fe sobre la base de lo que Dios les decía y en función de eso Dios los salvó y les era contada por justicia. Pues, ¿ok? Pero, ¿cómo podía Dios hacer esto con justicia? No había sido inmolado un sustituto sin pecado, pues. En el tiempo de Abraham, de Noé, pues. No había sido derramada la sangre de un perfecto sacrificio. En una palabra, Cristo no había muerto. La deuda no había sido pagada. Las justas demandas de Dios no habían quedado satisfechas realmente. ¿Cómo pues podía Dios salvar a pecadores creyentes en el periodo del Antiguo Testamento? La respuesta es que aunque Cristo aún no había muerto, Dios sabía que iba a morir y salvaba a los hombres sobre la base de la obra aún futura de Cristo. Aunque los santos del Antiguo Testamento no supiesen acerca del Calvario, ni supiesen de Cristo como tal, Dios sí sabía acerca de Cristo y ponía todo el valor de la obra de Cristo a cuenta de ellos cuando creían a Dios. O sea, ellos se beneficiaron sin saber de la muerte de Cristo, sin saber que estaban siendo beneficiados de eso. Eran salvados sobre la base de un precio aún por satisfacer. Ellos miraban adelante al Calvario, nosotros miramos atrás, pues esa es la diferencia. El hermano David Roper comenta lo siguiente, pues. ¿Cómo podríamos resumir la enseñanza bíblica sobre la propiciación? Dios es Dios santo, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Como Dios es santo que es, Él no puede contemplar el pecado. Dios es Dios justo. Como Dios es justo que es, Él debe castigar al pecado y la desobediencia. Eso es algo que es innato a Dios. ¿Ok? Como Dios de santidad y justicia que Él tiene todo el derecho de enviar a la humanidad pecadora a un infierno eterno. Esa es la potestad, la soberanía de Dios. La justicia debe demostrarse. El pecado debe ser castigado. Todos los hombres han pecado. A la justicia de Dios contra el mal se le debe satisfacer, pues. La paga del pecado es muerte, pues. Al mismo tiempo, Dios es Dios de amor, pues. Y ese es lo que hizo que Dios no castigara prontamente toda desobediencia. O sea, como Dios es Dios de amor, Él fue tolerante. Y como Dios de amor que es, Él no desea que alguno perezca. ¿Okay? Como nos dice 2 Pedro 3:9. ¿Cuál fue la solución de Dios para este dilema aparentemente imposible? Lo que estudiamos hace 2 semanas, que la gran paradoja, pues. Él envió a su propio Hijo a llevar el castigo por nuestros pecados, como nos enseña Isaías 53, molido por nuestros pecados. El pago de nuestra paz cayó sobre él. Dice, un segundito aquí, hermanos. Ok, la respuesta es que en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios no estaba pasando por alto los pecados pasados que cometían los que confiaban en Él. O sea, este es un comentario que Él hace. Antes, Él estaba anticipando que su Hijo algún día daría su sangre como propiciación por los pecados. Esto es, los pecados de los creyentes que vivieron antes del nacimiento de Cristo, así como los pecados de los que vivirían después de su muerte. El Antiguo Testamento habla de perdón, ¿ok? Pero era un perdón provisional, lo mismo que dijo el hermano Bill Reed, que dependía de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pedro nos habla del propósito divino de que Cristo, y aquí esto ya terminaron los comentarios, nos habla del propósito divino de que Cristo viniese a sacrificarse y derramar su sangre como un cordero sin mancha, sin defectos, sin pecado, como pago por el rescate de los pecados de aquellos que ponen su fe y obediencia en Cristo. Lo que implica que Dios, antes de crear al hombre y de que éste pecara, ya había determinado la solución para salvar a los hombres de fe, pues. Porque aunque Dios se lo ofrece a todos los hombres, sin embargo, solamente los hombres de fe, con fe obediente, podrán disfrutar de ese beneficio. ¿Para qué? Para rescatarlos del pecado y de la condenación eterna.
Aunque la ley era deficiente, sin embargo, proveía una solución temporal al pecado. Pero este beneficio era solo para el pueblo hebreo, como nosotros sabemos. Los gentiles estaban sin Dios en el mundo, destinados a la condenación eterna. Dios muestra su amor para con los judíos y también para los gentiles cuando planifica antes de la fundación del mundo enviar a Jesucristo como un cordero sin mancha. Los santos, creo que me salté primera de Pedro 1, 18, 20, se lo voy a leer que los tengo acá, pues. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice primera de Pedro 1, del 18 al 20, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20 es el punto al que quiero tratar, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ya Dios había destinado enviar a Cristo antes de crear al mismo hombre. Los santos antiguos, hombres y mujeres de fe, gozaron del beneficio del sacrificio futuro de Cristo, porque a Dios así quiso hacerlo. Los otros no les aprovechó por sus desobediencias e inequidades. No quisieron creer en Dios, no quisieron seguir a Dios. Entonces, Dios buscó una solución para el hombre. Y esa solución es que el sacrificio de Cristo ya estaba en la mente de Dios antes de crear a los hombres. Y en función de ese sacrificio que iba a pasar en el futuro, Dios fue tolerante con aquellos hombres y mujeres de fe. Apocalipsis 13:8 dice, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo no fue inmolado desde el principio del mundo, pero sí estuvo en la mente de Dios, no solamente del principio del mundo, sino antes de crear el mundo. Y recordemos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Ok? Ya Dios en su omnisciencia sabía que Cristo iba a lograr el, el, la hazaña, pues, de poder morir sin pecado para darle salvación a la humanidad y en función de ese sacrificio que inicialmente estaba en la mente de Dios, pero después se ejecutó en el tiempo y llegó a ser realidad, en función de eso Dios fue tolerante con los hombres en todos los tiempos. El propósito divino era el sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad, como vimos, no desde el principio del mundo, sino incluso desde antes de su creación. Dios pasó por alto o perdonó a los santos del pasado en base al sacrificio de Cristo. Algo que también el autor de los Hebreos nos lo dice con otras o pocas palabras. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto Cristo, para que interviniendo muerte, porque era necesario la muerte, ya vimos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, aquí está diciendo que la muerte de Cristo tiene que ver con la remisión o el perdón o la liberación de las transgresiones o pecados que había bajo el primer pacto. Entonces dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, algo que Cristo era necesario que muriera es que para todos los santos, todos los hombres y mujeres de fe puedan recibir la herencia eterna, tanto del pasado como para nosotros, era necesario que Cristo se sacrificara y luego que Cristo regresara para dar cumplimiento a las promesas de esa herencia eterna. Pero en el momento que él muere, pues ya el testamento es válido. Pues. Ya lo que Cristo ha prometido, lo que Dios ha prometido, ya es imputado a todo aquel que se salve. En la nueva versión internacional dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Los pecados cometidos bajo el primer pacto. La Biblia latinoamericana lo dice así. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas
las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y desde entonces la promesa se cumple en lo que Dios llama para la herencia eterna. Entonces, la muerte que ocurre o interviene en la sangre que redime, perdona los pecados, es la de Cristo. Entonces, con esa sangre, pues se redime, libera, se perdona los pecados cometidos bajo el antiguo pacto. Es claro que no es para todos los hombres, sino solamente para aquellos que vivieron por fe, obedecieron a Dios y buscaron su favor. La cruz, el sacrificio de Cristo, provee salvación para todos los creyentes, hermanos, obedientes, tanto del antiguo pacto, tanto del el tiempo de los patriarcas, como también en el tiempo del nuevo pacto. Pero ninguno de ellos han recibido el galardón, como nosotros tampoco todavía, porque es necesario que Cristo regrese. ¿Ok? Entonces, para concluir, podríamos ver el perdón de pecados en Cristo Jesús a los antiguos, a los santos antiguos, los que vivieron desde Adán hasta la muerte de Cristo, ¿ok? Que recibieron el perdón de pecados como adelanto a la muerte de Cristo, por lo cual podríamos decir que la muerte de Cristo es retroactiva para aquellos que vivieron por fe antes de su venida. En esto se manifiesta el gran amor de Dios y su infinita misericordia. Sin merecerlo, el mismo Dios, en la persona de su Hijo, se sacrificó por una humanidad perdida y destinada al fuego eterno. Ahí se muestra el gran amor de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, los hombres y mujeres de fe obediente gozamos de la eterna salvación que Jesús nos da. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que obedecen. Entonces concluimos que ellos, los antiguos de fe, disfrutaron de los mismos beneficios que nosotros. La gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Bien, hermanos, este era el estudio de hoy. Espero que les haya aclarado un poco, no que se hayan confundido más. Esperamos seguir ahondando en los próximos estudios y hablando un poco de la fe, cómo afectó la fe a estos hombres y mujeres de fe. Pero esto es lo que nos enseña la palabra. Vamos a hacer una oración. Eh, um, por allí está el hermano Jorge Goncalves, hermano. No lo veo. Así está. Por favor, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano, por el estudio. Oremos. Excelentísimo Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso momento que nos has proporcionado para aprender de tu palabra, mi Señor, a través de tu Hijo Mario, mi Señor. Bendiga a tu Hijo Mario, Padre, y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes a través de esta plataforma, así como los que nos están siguiendo a través del Facebook y quienes nos estarán viendo también en un futuro a través de YouTube. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por estas hermosas palabras, mi Señor, las cuales es un alimento espiritual y nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, Padre. También queremos agradecerte, Padre, por tu inmenso amor por cada uno de tus hijos, mi Señor, quien tú, Padre, enviando a tu Hijo, mi Señor, a morir de una manera muy dolorosa, siendo inocente de toda culpa, de todo pecado, has redimido nuestros pecados, no solamente los nuestros quienes vivimos hoy en día, sino por todos aquellos hermanos y aquellos hijos tuyos, mi Dios, quienes vinieron antes de la venida de tu Hijo Cristo Jesús, quienes por fe y obedeciéndote, mi Dios, tú, Padre, por tu inmenso amor, les has perdonado también a ellos, Padre. Muchas gracias, Padre. No tenemos palabra como expresar nuestra gratitud, mi Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, mi Dios, por nuestros hermanos en la fe, quienes están padeciendo físicamente en sus respectivas enfermedades, Padre, que le des la fortaleza para que puedan soportar los dolores que están llevando en estos momentos en sus cuerpos y también que se mantengan firmes, confiando en usted, mi Señor, en que usted le dará la salida y la cura a su respectiva enfermedad. También por aquellos que se han apartado, mi Señor, que reconozcan su error, mi Dios, y sus malas decisiones que han tomado en apartarse de su camino, se arrepientan, Padre, y procuren, mi Dios, buscar la salvación de sus vidas, su salvación espiritual, Padre.
Te agradecemos por todo y cada una de tus bendiciones, mi Dios, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Bien, hermano Néstor, tenemos visitas en Facebook, comentarios. Sí, hermano, tenemos la visita de tres personas. La hermana Alicia Zamora, el hermano Luis Rojas y la hermana Julia Flores Navarro. Cuatro, Heidi Palacios. Tenemos visitas de Chile, de Venezuela, de Perú y de Perú. Tenemos eso. Dice Julia Verónica Flores Navarro, buenas tardes mis amados hermanos, Dios los bendiga, lindo día del Señor. Luis Rojas dice, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Eso es lo que tenemos hoy día. Queremos invitarlos que pueden volver a escuchar esta tremenda lección que ha traído el hermano hoy día en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Y ahí pueden dejar sus impresiones acerca del tema que el hermano nos ha presentado hoy día. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a los que nos visitan aquí en Zoom y también en Facebook. Que Dios les bendiga. Eh, mm, Tomemos en cuenta, para anoten por allí, oración por Brígida Opaso, hermana del hermano Paso, para que estén orando por ella. Se lo agradecemos. Y bien, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Pues, Hermano Mario, hermano Jorge. a ver, voy a hacer unas precisiones. Me corrige si estoy equivocado. Luego de la excelente lección, realmente excelente, ¿no? Si bien es cierto, antes del nuevo pacto de Cristo, Dios les ha perdonado. Está la razón de fe, porque igual que sabemos ahora, lo que nosotros tenemos es que se tiene primero que oír. Y entiendo que los anteriores que hacían sacrificio oían a Dios. Se tienen que entender. Yo creo que ellos entendían a Dios. Creo que tienen que creer. Creo que creían a Dios. Confesaban a Dios entre el sacrificio de sangre. Lo que no podían, obviamente, bautizarse porque ya habían sufrido la muerte espiritual. Por lo tanto, no podían bautizarse, que es el nuevo nacer. Estaban solamente a la espera del sacrificio de Cristo para que su fe, el oír, el creer, el confesar y arrepentirse sea validado con la muerte de Cristo. Era como una espera que Cristo sí perdonó y Dios permitió el perdón de todos aquellos que pecaron sin que antes del nuevo pacto por su opción de fe. ¿Es lo que entiendo o me equivoco, hermano? Sí, así es, hermano. De hecho, hizo un buen resumen. Así es. O sea, es exactamente como usted lo dijo. Así hizo Dios, pues. Ellos oyeron a Dios, como dice usted, ellos le creyeron a Dios, ellos vivieron, porque esa es otra cosa, de acuerdo a lo que Dios les pidió, pues, y hicieron pues un cambio en su vida, porque vemos que estos hombres realmente tenían un temor de Dios a pesar de sus errores y fallas. Y Dios los toleró, pues toleró sus faltas, sus errores, porque ellos pecaban. Con todo o en función de ese sacrificio de Cristo, donde realmente ellos tendrían el beneficio ya final de ser totalmente liberados de su pecado. Entonces, sí, lo que usted acaba de decir es correcto, ¿no? Así es. Hermano, voy a aprovechar que estoy con el micrófono abierto. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Por qué sangre? Entiendo que sangre es vida. El cuerpo humano deja de existir cuando hay un paro cardíaco siempre. Cualquier sea la circunstancia, pero cuando para el corazón, cuando para el sistema sanguíneo, deja de existir. Entonces la sangre es vida. Por eso Dios pedía vida por vida, porque Él exigía que su vida sea para Él. Por ello la sangre, ¿Hoy qué? Perdón. por ello es la sangre que nos pide Dios. Yo creo que sí, y hay otras razones, hermano. Yo creo que una de las razones es que, bueno, o sea, Dios pide, o sea, como dice, pues la paga del pecado es muerte. La persona tenía que pagar con su vida el pecado,
Sin embargo, yo creo que Dios tenía en mente, desde antes de la fundación del mundo, era el sacrificio de Cristo, la ofrenda por el pecado. Cuando nosotros estudiamos lo que es la práctica de la expiación, nos damos cuenta que no solamente el pueblo de Israel, sino que era algo común en las civilizaciones antiguas, pues. Y de alguna manera u otra, después que Adán pecó y nació Sed y Caín, evidentemente ellos fueron transmitiendo de generación en generación algo que Dios tal vez les inculcó, pues. Pero no lo sabemos con exactitud. Lo que sí podemos saber es que todas esas naciones paganas, ellos hacían expiación por el pecado delante de sus dioses. Y la expiación que ellos hacían del pecado para volver a un Dios favorable, para quitar la ira de Dios sobre ellos, era precisamente sacrificar una vida y derramar la sangre. Yo creo que todo tiene que ver con el hecho de que Dios tenía el propósito de enviar a su Hijo a morir por la cruz del Calvario, a morir en la cruz del Calvario, que la sangre es necesaria porque, como usted dice, en la sangre está la vida y el hombre tenía que pagar con su vida por el pecado. Pero el hecho de que el hombre muriera por su pecado igual no lo iba a librar de la condenación eterna. Entonces Dios proveyó sustituto y todo lo que es la expiación es sustituto, pues. Alguien paga o muere por el pecado de otro. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermano Rogelio. Casi, buenas tardes, casi todo lo que iba a hacer, poner la opinión, todo, ya usted lo estuvo aclarando, porque el otro día me quedó mucha disyuntiva cuando, por ejemplo, qué es lo que había pasado con, por ejemplo, en el caso de David, que él merecía la muerte, por qué Dios lo perdonó todo. Pero a medida que vamos escuchando estos hermosos mensajes que le pone el Señor a usted, entendemos todo que fue planeado directamente antes de comenzar el mundo y uno que casi no puede entender la omnipotencia o el amor que tiene Dios y que va a seguir teniendo por esta humanidad perdida, a pesar de que todo, ojalá que con todo ese sacrificio que hizo de su hijo, de la opinión que tiene, de la misericordia, de todo lo que hace Dios, podamos entenderlo cada día más, porque yo creo que justamente el escudriñar un poco más las escrituras, vamos entendiendo, porque el otro día yo me quedé perplejo, ¿y qué ha pasado con esos que tenían que morir y no morían, ¿no es cierto? Y ahora prácticamente en su lección, lo que he podido entender es que estaba todo, ya se sabía que había muchas cosas que estaban planificadas, pero no hasta la antigüedad de antes de los patriarcas, todo, desde el comienzo del mundo hasta nuestros días. Y usted dice, ¿dónde va a guardar a tantas personas? Porque verdaderamente como a uno no le cabe la idea de lo grande que es Dios, ¿no es cierto? Y bueno, por eso la verdad que hoy se me abrió mi cabeza, parece, y bueno, le agradezco a usted porque sinceramente todas esas disyuntivas que tenía ya es como totalmente aclarada. Y seguimos con los problemas porque no, los cristianos del primer siglo, de anterior, sufrían mucho porque creo que han sufrido más que nosotros. Nosotros somos más sofisticadamente, somos tentados, somos esto, pero tenemos muchas más probabilidades que
una de las probabilidades es que sabemos que ya está el Redentor todo. En cambio, ellos lo hacían al tanteo en su época antigua, ¿no es cierto? No, es como no se podían imaginar. Si yo no me lo he podido imaginar ahora, a lo mejor tengo el cerebro muy chiquito, pero la gente antigua era peor. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y no solo a usted, sino a todo ese pueblo venezolano y todas las naciones que tengan inconvenientes así de los que están teniendo, porque el hombre siempre quiere apropiarse de toda la gente para él declararse Dios, como hizo este hombre que se lo comieron los gusanos, porque no le dio la gloria a Dios, pero el hombre sí quiere seguir, aunque ha visto todas las pruebas que hay de que cuando usted se quiere erigir como Dios, seguro que va a fracasar tremendamente. Así que 1.000.000 de gracias por todo, al Señor especialmente, y bendiciones para usted, su familia y todo el pueblo que está sufriendo las consecuencias, ¿no?, de estas tiranías que tenemos. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a usted, hermano Rogelio, por su comentario. Hermana Jenny, levantó la mano. Sí, amén, mi hermano. Primeramente, para darle las gracias por tan buen estudio, de verdad que sí. Y lo que mencionaba el hermano con relación al derramamiento de sangre, usted estuvo explicando desde un principio de cómo era en el tiempo de la ley, lo que era la sombra de lo que iba a venir, lo que hacían con los animalitos para hacer un simulacro, por decirlo así, de un perdón de un pecado. ¿Qué sucede? Que ya llegado Cristo, como usted mencionaba, el Nuevo Testamento, ¿no? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues sí tenía que haber el derramamiento de sangre, porque era la sangre que iba a perdonar. Sin remisión de ella no iba a haber perdón de pecado de una vez y por todas. Por eso era necesario de que fuera así. Y también, como usted estaba comentando, ya eso estaba en la mente de nuestro Señor. Ya eso estaba desde la fundación del mundo en la mente de él. Es cuanto mi comentario. Muchísimas gracias. A usted, hermana, muy bien, muy bueno su comentario, gracias. ¿Quién más quiere comentar o preguntar algo? Ah, no quieren. A la cuenta de 10 o de 20 o de 30. Bueno, no, está bien, muy bien, hermanos. Gracias por la compañía, que Dios me les bendiga, que tengan una excelente semana y bueno, sigamos firmes, siempre valorando y teniendo en muy alto lugar el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Déjenme leerle aquí 3 chapters. Hermana María Elena, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hermana Jessie, buenas noches, mis hermanos. Gloria a Dios, muchas gracias, hermano Mario, Dios le continúe bendiciendo. Y a todos debo retirarme, abrazo de la distancia. Y el hermano Jorge, buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Mario, por el estudio, muy claro todo. Saludos y abrazos, Jorge. Muy bien, hermanos, entonces vamos a despedirnos. Que Dios me les bendiga, que tengan una excelente semana y que bueno, nos siga ayudando a perseverar. Hermano Rigoberto, que su hermana se recupere pronto, Dios mediante. Bueno, despidámonos, hermanos. Abran sus cámaras y despídanse. Gracias, hermano, por la enseñanza. Hasta luego, hermano. Cuídense. La semana que viene, buenas noches, Rick. Buenas noches. Bendiga a todos. Buenas noches, buenas tardes. Cuídense. Bendiciones para todos. Chao, hermanitos. Bendiciones. Hermanitos por igual, bendiciones. Bendiciones. Que el Señor los bendiga a todos. Buena semana. Bien, chao.